Señor, y amén. Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse y disfrutar en este tiempo de poder alabar y glorificar el nombre del Señor, estando atentos a la palabra de Dios, la palabra escrita y la palabra revelada que puede venir a nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso. Y tiene un pueblo al cual declaró promesas. Dios ha declarado promesas para nuestras vidas, amén. Por eso estamos acá. Una de sus promesas era salvar la humanidad. Dice que envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que creyera en Él podía ser salvo. Y nosotros hemos sido rescatados por el poder de Dios, amén. Él nos rescató de donde nosotros nos encontrábamos perdidos. Esa es promesa. Luego ha declarado promesas para nuestras vidas de bendición en todas las áreas de nuestra vida. No importa lo que el enemigo pueda planear hacia nuestras vidas. Tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros, como en el caso de Job, que aunque el enemigo tentó, hermanos, y destruyó toda su familia, todos sus bienes y aún su salud, él siguió confiando en las promesas de Dios. Y un día se le apareció el Señor para hacer justicia en su vida. Y la Biblia dice que la prosperidad de Job fue mejor que la primera. Amén. Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que podamos estar pasando. Cada vez que lo que estemos pasando esté dentro de lo que del programa de Dios, de la voluntad de Dios. No le podemos atribuir todas las cosas voluntad de Dios. Yo me reía, no me recuerdo con quién iba conversando uno de estos días, pero en las noticias deportivas hablaba un dirigente de un equipo que ha comprado un jugador famoso y decía este hombre que todo el enlace de contrato iba bien según la voluntad de Dios. A mí me causó risa. O sea, ¿qué cosa tiene que ver Dios en eso? Pero hasta la gente de afuera le atribuye a Dios el obrar de lo que hacen. Y a veces nos sucede a los cristianos, porque nosotros le atribuimos a Dios todas las cosas que estamos haciendo, sin importar si de verdad esto está dentro de un plan de Dios o fue parte de mi libre albedrío. Porque el porcentaje más alto de todas nuestras acciones o decisiones tienen que ver con nuestro libre albedrío, más que con la voluntad de Dios. Pero muchas veces vivimos en ese espíritu de religiosidad, queriéndole atribuir a Dios lo que nunca le hicimos partícipe a Dios desde un inicio. Recuérdese que todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios está dentro de la palabra de Dios, de los parámetros de Dios. Luego hay voluntad del hombre, hay cosas que nosotros hacemos por voluntad propia. Por eso es que vivimos en medio de un mundo muy, muy complicado. La iglesia se debilita. Regresando a la porción que hemos leído, lo que cuesta seguir a Jesús, la iglesia se debilita porque vivimos en un mundo que demanda atención. Este mundo demanda atención. Le decía a los hermanos que orábamos en la mañana, hoy es la final del mundial. Y eso demanda atención de los hombres que siguen el fútbol. La gente ha estado interesada en esa actividad, que es normal, es de humanos, ok. Pero el mundo tiene una serie de cosas en la cual ha metido la humanidad, y eso ha hecho que nosotros estemos interesados en todo lo que el mundo demanda. Hoy conversamos poco. Podemos estar en familia. De repente usted ha visto el cuadro en su hogar, que todos están en casa, pero cada quien está en su celular. Usted va por las calles y usted va a ver que las personas se suben a los autobuses o a los medios de transporte y ellos ni levantan la cabeza. Ellos van con sus audífonos y con su celular y ellos suben, ellos no saludan, ellos no dicen nada.
porque están interesados. ¿Qué hay dentro de ese aparato? Todo lo que el mundo demanda: música, juegos, deportes y muchas cosas más, de páginas, ¿verdad? De que las personas visitan, porque usted a través de ese aparato se introduce al mundo entero. Y hay quien hasta ha descargado cosas para que le estén llegando todas las noticias ahí, los comentarios. ¿Ha visto los celulares que parecen espíritus que disturban hasta dentro de las iglesias? Pim, 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 tin, tin, tin. Cada rato suena. ¿Por qué? Porque ellos están conectados con todo lo de afuera que llega y hay que ir a ver. Entonces, este mundo demanda atención, y esa atención, pues, eso estaba escrito, eso estaba dicho ya por Jesús, que en estos postreros tiempos la iglesia se iba a enfriar. Porque el problema no es la gente de afuera, la guerra la tenemos adentro. Para nosotros los pastores es un desafío cada actividad que el mundo hace, porque los hermanos se desvían, se enfrían, se pierden, se van. ¿Por qué? Porque hay cosas de afuera que están llamando nuestra atención, y nos hemos olvidado, hermano, que hay prioridades en la vida, y especialmente en nuestra fe, que es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios demanda. Por eso es que a esta enseñanza le he titulado las pautas para seguir a Jesús. Las pautas tienen que ver con lo que Dios estableció a través de Jesús. Los hombres quisieron decirle al Señor cómo ellos podían, quisieron condicionar al Señor. El día de hoy se ve la iglesia queriendo condicionar al Señor. Nosotros seguimos al Señor a nuestra manera. Todos tarde o temprano, o de una u otra manera, condicionamos a Dios. Y para eso son las excusas, y es todo las objeciones que nosotros podamos presentar delante del Señor. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no vine? ¿Por qué no lo hago? Porque hay cosas que yo tenía que hacer, Señor, y tú lo sabes. Por eso es que este reino de Dios, hermano, se pone en primer plano. Y esas son las demandas del Señor hacia la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia se va debilitando cada día, y podemos venir sin fuerzas a la casa del Señor. Por eso es que le decía que no es solamente participar, porque hay credos que las personas mantienen, ¿verdad? Y dicen, lo importante es participar, lo importante es estar. A mí me llama mucho la atención que lo importante es que hoy venimos. Y entonces yo hago alguna relación, porque nosotros bajábamos de la guerra y nos esperaba toda una actividad de psicología para hacer conciencia en la mente del soldado que bajaba, con las imágenes de la guerra y con la convicción en su corazón que él no regresaba más a la guerra. Y se regresaba de la montaña para salir con permiso a casa. Y durante estábamos sentados ahí, algunos con la mirada perdida, ellos ya habían decidido no presentarse más, pero estaban ahí. Y los jefes estaban motivándolos y diciéndoles, pero ellos ya estaban conscientes de que no iban a ser más parte. Y eso sucedía, se desertaban, se quedaban. Por eso es que no consiste solamente en estar o fui, porque este evangelio tiene que ver con la convicción del corazón. Porque yo puedo estar acá, pero si ya no tengo convicción de fe, ¿y cómo puedo perder mi convicción de fe? La debilidad. Esa es evidencia. Cuando el hombre se está debilitando, cuando el hombre no tiene más fuerza, cuando ya se hace fatiga por venir, entonces, hermano, la convicción de nuestra fe está menguando. Hay parte del mundo que está afectando nuestra vida y que no nos permite que ese fuego que está dentro de nosotros cobre llama. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, porque el cristiano tiene que vivir, hermano, conectado con Dios, porque no consiste solamente en participar o estar, sino en la convicción que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué de repente usted no se va a congregar?
porque de repente usted se va a tomar una vacación. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de la convicción del corazón. El hombre puede pasar tiempo por cualquier actividad fuera de iglesia, pero su corazón está conectado con Dios. O sea, no pierde su actividad de conexión con Dios. De eso hablo yo. ¿Y cómo se puede ver? Que cuando se reúne de nuevo, viene vivo. No, porque la mayoría se van y cuando vienen muertos. Entonces uno se da cuenta que no está más conectado con Dios. Entonces el plan de Dios es que nosotros mantengamos una relación con Él siempre. Nos encontremos donde nos encontremos. Por eso es que esta porción nos presenta a 3 hombres, hermano, que Jesús los puso como ejemplo. Otras veces ya lo he dicho, ¿verdad? Habla de un escriba, habla de un discípulo y habla de un romántico. ¿Por qué se describen así? Porque dice el versículo, y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Esas son las promesas que nosotros le hemos hecho al Señor toda la vida. Nosotros hemos decidido seguir al Señor, pero a veces hablamos apresuradamente. ¿Por qué? Porque si hay algo que Jesús resalta como pautas, ¿verdad?, concretas para poderla seguir, es que el hombre tiene que valorar el costo. Este reino del cielo tiene un costo. Hay un precio a pagar. Y ese precio a pagar tiene que ver, hermano, con lo que demanda este reino, a lo cual yo me debo sujetar. Por eso es que cuando dice, vea el versículo 58, que es lo que Jesús responde. ¿A qué le dice? Yo te seguiré donde quiera que vayas. Esas son promesas aligeradas. A nosotros nos traicionan las emociones. Cuando nosotros estamos emocionados, hacemos muchas promesas. A las personas, a la esposa, al esposo, a los hijos. Pero esas, hermanos, promesas aceleradas no cuentan. Le dijo Jesús: las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, nadie puede pretender seguir este evangelio sin ponerse a pensar que este evangelio tiene un precio que pagar. Y el primer precio de pagar es que nosotros no somos iguales a los que viven en el mundo sin Cristo. Si este mundo demanda atención, porque nos va a afectar a nosotros, hermano, todo nos afecta. El mundo sigue sacando cosas nuevas, inventando cosas nuevas con el fin de atraer nuestra atención y desviarnos. Pero cuando uno valoró el costo, y especialmente hoy que se está contraponiendo el evangelio, hermano, contra todos los valores humanos que están cayendo a nivel mundial. Si se están cayendo los valores, no hablemos de la lucha interna que nosotros tenemos, del deseo que tenemos de servirle a Dios. No, porque el pecado se aumenta y nuestro amor a Dios se está enfriando cada día. Por todo lo que nosotros vemos, por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. El hombre se vuelve insensible con lo que pasa a su alrededor. Sea este cristiano o no sea cristiano, nos podemos volver insensibles. ¿Sí? Hay lugares, yo le decía hace años, por ejemplo, acá en la Italia, no hay muchos muertos diarios. Y cuando se muere uno es un gran notición. Donde nosotros hay una porcentual de 20 muertos diarios. Y en algunos videos, uno que veíamos la vez pasada, la señora está vendiendo en el mercado, le disparan al que está a su lado, cae y ella sigue vendiendo. Es increíble. Hace años usted veía que alguien se moría y usted se asustaba, o lo auxiliaba, o algo hacía.
Como ayer que se nos cayó una hermana acá, todo el mundo hizo algo, se puso a orar, a llamar la ambulancia, algo hicimos. ¿Por qué? Porque eso no se repite, pero si comienzan a desmayarse, después nos vamos a volver insensibles. Porque el mundo nos vuelve insensibles. Y lo mismo sucede cuando las discusiones en los matrimonios son repetitivas, entonces perdemos la sensibilidad de la presencia de Dios en el hogar. Cuando los chismes y todos los problemas en la iglesia se repiten, nos volvemos insensibles. El hermano chismoso, entonces perdemos esa sensibilidad. El mundo nos hace insensibles. Nosotros somos diferentes a lo que el mundo, a cómo vive el mundo. Por eso la Biblia habla de una renuncia. Jesús dice, las zorras tienen, y esto habla, hermano, de que este reino de los cielos, lo primero que tiene que hacer toda persona es calcular el costo. Tiene un precio a pagar. Y ese precio nos demanda a nosotros a ir contra la corriente de este mundo. En cualquier área de la vida, sean estos niños, jóvenes, adultos, todos vamos contra la corriente. Porque venir a favor de la corriente, bueno, hay mucha facilidad para poderse mover ahí. Hoy se busca evadir impuestos. Hoy se busca pasar sobre alguien para obtener algo. Las riquezas se están buscando a través de eso, a través del sufrimiento de muchas personas que pierden dineros, pierden trabajos con el fin de que otro vaya superándose. Pero ese es el mundo. Oprimir, la opresión, por ejemplo, la iglesia, hay muchos cristianos que todavía creen en la política. Se creen el cuento de los políticos. Yo veo gente opinando por las políticas ahí en toda América Latina. Este se robó no sé cuántos millones, que lo meta, como que si al meterlo a la cárcel le van a dar 1 millón a él. Es cuestión solamente de pensar, miren, cuando dos políticos están discutiendo porque este robó y este no, entonces él está peleando porque él quiere una parte de lo que este robó. Él no está defendiendo al pueblo. Él no está hablando de transparencia. Tanto así que cuando se solucione y le dan una parte, ahí terminó la noticia. Pero hay gente que sigue creyendo en los políticos y sigue pensando que todo eso va a cambiar. Eso no va a cambiar, hermano. Nosotros vamos contra todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de vida del mundo. Por eso es que Jesús dijo, este evangelio no tiene comodidad. El problema es que ya no nos enfocamos solo en el mundo. Este problema se metió en la iglesia. Porque hasta los predicadores hoy enseñan la comodidad. Sueñe, varón, sueñe, hermano. Sueñe, Dios tiene bendiciones para usted. Y eso nadie lo niega, pues nuestro Dios es un Dios de bendición, es un Dios de prosperidad. Pero nadie puede obtener nada de Dios sin antes, hermano, valorar el costo de este reino de Dios al cual nosotros pertenecemos. Por eso es que Pablo, cuando estuvo en dificultad, lo estaban llevando preso, atravesando en alta mar, se le aparece el Señor. Y él dice, al Dios a quien yo sirvo y a quien yo le pertenezco. O sea, Dios no se puede manifestar a quien no tiene una relación con Él y a quien no tiene el derecho de pertenencia. Y este derecho de pertenencia y de relación tiene que ver porque valoraron el reino de Dios y tuvieron que tomar decisiones, hermano, para seguir este reino de Dios en contra de todo lo que este mundo pueda demandar. Porque este mundo sigue demandando y sigue llamando la atención y quiere que los hombres lo pongamos en primer lugar. Por eso es que se habla de este fariseo y los 3 hombres, hermano, buscaron los pretextos para salir del compromiso, porque el pretexto siempre es para salir del compromiso. Todo lo que nosotros podamos poner, hermano, es para salir del compromiso. Se contrapone a los verdaderos discípulos que Jesús llamó. Vea lo que dice Lucas 5:27, porque ahí encontramos
a Mateo, que es Leví, y dice que él estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo: sígueme. El versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es una de las dificultades que nosotros tenemos como cristianos, cómo dejarlo todo. Y que no tenemos mucho, o mejor dicho, nada. Pero solo las cosas que nos atraen, a nosotros nos cuesta desprendernos para poder tener un compromiso con el Señor. Este de acá dijo que le iba a seguir donde quiera que él fuera. Y el Señor le dijo: recuérdate que yo no tengo un hogar donde llegar a descansar. No tengo una cama donde recostar mi cabeza. O sea, este reino de los cielos no ofrece ninguna comodidad a los hombres. Y lo mismo sucede con los otros que el Señor llamó. Pero lo importante para nosotros los cristianos es saber, hermano, que hay un llamado más especial que nos debe de llamarla, de cautivar, porque es el llamado que Cristo nos hizo. Primera de Corintios 1:9, perdón. Vea lo que dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros hemos sido llamados por el Señor. Este llamamiento debe tener la prioridad en nuestra vida y nos tiene que conmover, porque habiendo millones y millones de personas, el Señor se fijó en nosotros. Cuando se habla de la predestinación, porque Dios predestinó a todo el mundo para que sea salvo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ha predestinado a todo el mundo puede ser salvo. Pero de todo ese mundo, Él va sacando personas. Y parte de esas personas somos nosotros. Nos sacó y nos ha perdonado y nos ha preparado. Y espera de nosotros, como decía el domingo pasado, que nosotros demos esas uvas buenas. Y que no seamos como el viñedo que dice que dio uva silvestre. Dios espera que nosotros rindamos. Ese es el motivo por el cual Dios nos llamó. Tenemos un llamamiento santo. Tenemos, hermanos, una consagración santa. Tenemos una batalla constante. Tenemos un camino que seguir. Tenemos una esperanza de que Cristo viene. Este mundo está llegando a su final, no solo el mundial. Este evangelio tiene un final que no tiene nada de comparación con todos los eventos y cosas que el mundo haga. Esto tiene valor. Por eso es que Dios nos demanda cada día el compromiso que tenemos que tener con Él, porque se está acercando el final, que es el arrebatamiento de la iglesia, donde Él viene, dice, a levantar a su pueblo para llevárselo a morar con Él por toda la eternidad. Pero los hombres hemos perdido de vista esta prioridad, este llamamiento, este compromiso, y con facilidad nosotros nos desviamos y podemos estar llenos de buena intención, porque todos los cristianos tenemos siempre buenas intenciones. El que este hombre le haya dicho al Señor: yo te seguiré donde quiera que vayas, eso tiene que ver con buena intención, entusiasmo e interés. Pues nosotros pasamos por esos momentos emotivos donde nos entusiasmamos. Hay cosas que nos entusiasman. Yo he conversado con jóvenes que me dicen: pastor, yo estoy listo para el campamento. Todo el primer día del campamento, a las 7 de la mañana, yo los saco a correr. El primer día, muchos perdieron el entusiasmo. Y llega: yo me voy a Milano, yo me voy a Milano.
Porque la presión o el cansancio o la fatiga hace que la persona pierda el entusiasmo. Por eso es que no podemos estar parados en los altares. Yo te seguiré, Señor. ¿Estás entusiasmado? Eso lo vamos a ver cuando la vida te presione, cuando Dios te demande, cuando las cosas del mundo se pongan contra tus principios y tú tengas que elegir por Dios. Entonces se ve que tu entusiasmo estaba sentado en algo fundamental. Pero no solo el entusiasmo ni las buenas intenciones, porque todos tenemos buenas intenciones. Pobrecitos los pobres, ¿no? Pobrecitos los necesitados. Si yo tuviera dinero, les ayudara. Esa es la expresión de todos nosotros. Si yo pudiera, le ayudara. Y la Biblia está llena, hermano, de conceptos como, por ejemplo, que tienes en tu mano. O sea, que todo lugar, todo momento es un buen momento para hacer algo. En el reino de Dios, en todo momento es un buen momento para hacer algo. Con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Quizás no tenemos riqueza, quizás no tenemos bienes materiales, pero tenemos un corazón nuevo, una perspectiva nueva, principios nuevos. Podemos ayudar a alguien con lo que ya somos nosotros. Entonces todo momento es un buen momento para poder hacer algo en este reino de Dios. Pero nosotros podemos quedarnos solo con las intenciones de querer hacerlo. Por eso es que le dice: yo te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Y dónde iba el Señor? Iba a todas partes. ¿Dónde hay que ir haciendo la obra del Señor? A todas partes. ¿A qué tengo que renunciar en esta vida? A muchas cosas, para que mi fe sea genuina y no esté asentada solamente en una buena intención. Y la buena intención termina cuando dentro de nuestro corazón todavía, hermano, amamos al mundo. Porque parte de nuestro ser ama a este mundo. La pregunta es: ¿cuántos quisiéramos morirnos hoy para irnos a la presencia del Señor? ¿Será 1, 2 o 3? Pero si nosotros vemos, dice, qué mundo este más bandido, qué difícil vivir en este mundo, pero nadie nos queremos ir de este mundo. No nos queremos ir. Hermanos, ¿qué políticos más delincuentes y corruptos? Ya no hayamos qué hacer. ¿Se quiere morir? No. No nos queremos ir de este mundo. ¿Ha visto cómo las leyes, hermanos, son pisoteadas por los hombres? Los valores se han caído. Dice: ¿usted quiere salir de este mundo? No. Porque hay cosas que nos atraen de este mundo. Eso nos lleva a desviarnos, hermano. Y eso es lo que no nos permite, en la mayoría de veces, terminar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo creo que Dios nos mandó a todos, nos ha dado una tarea que hacer. Y que el día que nos presentemos delante de Él, todos vamos a rendir cuenta por lo que Él nos mandó a hacer. Sí, todos vamos a presentarnos ahí. El amor al mundo, que es lo que el apóstol Juan, enseña a la iglesia, y es lo que la iglesia tiene que dejar: el amor a este mundo. ¿Cuántas cosas hace este mundo con el fin de gustarnos a nosotros? Hay muchas cosas que el mundo sigue haciendo y que nos sigue presionando para que nosotros nos desviemos siempre. El amor a los bienes. La Biblia dice que Mateo, levantándose, lo dejó todo. Bueno, nosotros no tenemos tantos bienes, pero lo poco que tenemos a veces todavía nos tiene ahí atrapado, y eso no nos deja
pensar. Entonces nos volvemos delante del Señor, ¿verdad? Apresuradamente, y le decimos: yo te voy a seguir, yo voy a hacer lo que tú me digas, yo acá. ¿Cuántas cosas le prometemos al Señor? Y el Señor lo que resalta acá es que este reino del cielo tiene un costo que el hombre tiene que valorar. Y el costo es aprender a desprenderse de este mundo y a dejarlo todo por causa de Cristo. Este era un religioso, el primero, porque dice la Biblia que era un fariseo. Vea lo que sigue diciendo. Dijo otro, y dijo a otro. A este le llama el Señor, por eso es considerado un discípulo. Un discípulo que se vuelve creyente, porque el creyente no es igual que el discípulo. La idea es que el creyente se vuelva discípulo, pero acá es un discípulo que se vuelve creyente, ¿verdad? Y el Señor le dice que le siga. Pero vea lo que responde él: déjame primero, dice, que vaya y entierre a mi padre. Este es otro de los problemas que cuando se discuten en la iglesia, la gente entra en contradicción, porque a veces se nos enseña que la familia es la prioridad. Y esto es de discusión en la Biblia, porque la prioridad es siempre Dios. Es siempre Dios. Y no habla de un rechazo, no habla de un abandono de nuestra familia, sino que simple y sencillamente habla de que Dios, en la vida de un discípulo, Dios tiene que ocupar la prioridad. Un día el esposo no estará más, pero Dios sí. Un día la esposa no estará más, pero Dios sí. Tus hijos no estarán más. La vez pasada le predicaba que ese fue el gran problema de Israel, cuando se niegan a entrar a la tierra prometida, porque dicen que sus hijos iban a perecer, como cuestionando a Dios, que Dios no tenía la capacidad de cuidar a sus hijos. Y la Biblia narra que quienes entraron a la tierra prometida fueron las nuevas generaciones. O sea, los hijos que los padres pensaban que ellos los iban a proteger y que ellos los iban a cuidar. Al final se murieron los padres y Dios mete los hijos en señal de decir: quien cuida a tus hijos soy yo. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él va a tomar el control de nuestra familia. La mayoría de problemas familiares, hermano, cuando se nos escapan de la mano, el único que puede volverlos a meter a la normalidad es Dios. Es Dios. Él es el único que una relación matrimonial permanezca fuerte. Dios. Yo he aconsejado a muchos matrimonios que ya vienen con la carta de divorcio y solo Dios puede hacer algo, y Dios lo ha hecho. Hijos que se han ido, que han ofendido a los padres y vuelven, pero solo Dios lo puede hacer. Cuando todo se va de nuestra mano, si Dios ocupaba el primer lugar, las cosas pueden ser diferentes. Por eso es que Dios demanda como pautas para este reino, es, hermano, que Él debe ocupar el primer lugar. Entonces no es nuestra familia el primer lugar. Esto no tiene nada que ver con falta de amor, de aprecio, de afecto, de responsabilidad, nada de eso, sino que Dios ocupa el primer lugar en mi corazón. Sea hombre, sea mujer, sea joven, Dios tiene que ocupar ese primer lugar. Por eso es que le dice: sígueme. Pero él dice: yo quiero ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay muchas excusas que nosotros podemos presentar. El problema consiste, hermano, en la raíz de lo que nosotros ponemos como excusa, sabiendo de que Dios conoce nuestro corazón, porque a veces usamos esas cosas simple y sencillamente para tener un pretexto. Dios lo sabe. Hay cosas que de verdad, sentimentalmente llevan esa esencia de la verdad ahí, y Dios nos comprende. El problema es cuando los hombres usamos ese tipo de excusas para dejar de hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Que eso lo sabemos muy bien nosotros. Si de repente hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, voy a buscar qué hacer. ¿Alguna vez le pasó? Hay gente que busca qué hacer.
para tener la excusa. Hoy no quiero ir a trabajar, le voy a llamar a mi jefe, quiero ver qué le digo. Y se inventa algo. ¿Qué tenía que hacer? Para tener la excusa. Pero en su corazón no nació ese motivo por lo que tenía que hacer, sino porque usted no quería ir o no quería hacerlo. Y nos sucede en el camino del Señor. Nos quedamos, dejamos de hacer cosas por Dios, pero luego presentamos algo en que escudarnos. Y eso es lo que recalca la Biblia. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Dios conoce, recuérdese que Dios conoce nuestro corazón. Dios escudriña la mente y los corazones. ¿De dónde te nació la idea? Él lo sabe. ¿De dónde nació esa idea? Y luego va al corazón, escudriña la mente y el corazón. Dice, ¿de dónde te salió eso? Y a veces ¿por qué nos pasa a todos los cristianos? Después vivimos con el remordimiento, especialmente cuando no fuimos a un lugar que sucedió algo que yo hubiera salido favorecido. Ay, ¿por qué no fui? Ahí donde uno se da cuenta que inventó algo para ponerlo como excusa. Y así se vive en el reino de Dios, poniendo este tipo de excusas delante del Señor. Por eso es que no es un rechazo absoluto a Dios. Simple y sencillamente le estamos diciendo, yo te amo, yo quisiera hacerlo, pero tengo que hacer esto. No es que esté desinteresado. Todos estamos interesados en el reino de Dios, ¿no es verdad? ¿No queremos que este ministerio crezca? ¿Que vaya adelante? ¿No se preocupa usted por el reino de Dios? ¿Que las familias se sigan congregando? Todos estamos interesados. La pregunta es, ¿qué hacemos? Porque no es falta de interés. De seguro usted viene y dice, no veo al hermano tal, no veo a la familia tal, no lo veo, no sé qué pasa, qué estará pasando. Pero luego termina la reunión donde ya sus ojos no ven eso, ese vacío, y ese va. Pero ¿quién piensa en involucrarse a través de ese interés? Por esa persona, por esa familia, o por esa actividad, o por la iglesia, o por el reino de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, hermanos, nosotros necesitamos buscar hacer algo. Porque no es que estemos desinteresados, por favor. Estamos interesados en que todo lo de Dios funcione. La cosa es que en todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, enfoquémonos hoy en nosotros como comunidad. Todo lo que Dios, si es que este ministerio tiene una visión, si es que este ministerio tiene actividades dadas por Dios, todo lo que Dios nos ha dado, ¿sabe? Que Dios espera que sea hecho por nosotros. No es que acá hay algo, ¿verdad? Y hay que pensar. La vez pasada les decía que hay cristianos que dicen que se convierta un rico para que traiga plata. ¿Qué pasaría si se convierte un rico, hermano, y de repente nos viene regalando unos 100,000 millones de euros? ¿Qué le parece? Compramos local, hacemos de todo y nos compramos un carro cada uno. Ya no pedimos más diezmo ni ofrenda. ¿Ya para qué, hermano? ¿No le parece que sería una buena idea orar por un millonario? Hay gente que se la pasa orando por un millonario y Dios no lo va a traer nunca. ¿Por qué? Porque me llamó a mí para eso. Porque el reino de los cielos funciona con fe y compromiso. Y me favorece a mí, ¿por qué? Porque en la fe me desarrolla a mí. Me conecta con Él, con Dios. ¿Por qué? Porque es inalcanzable lo que Dios me mandó a hacer, pero cuando me conecté con Él, Dios lo hizo. Al final Dios lo termina haciendo, pero todo lo que el Señor nos manda a hacer, espera hacerlo con nosotros. No, si hubiera querido hacerlo con millonarios, esta iglesia fuera de millonarios. Pero Dios quiso llamarnos a nosotros y hacerlo con nosotros. Y eso está esperando el Señor. Por eso es que, hermanos, se necesita
no solamente estar interesado, sino saber que tenemos que hacer algo por los intereses del reino de Dios. Entonces no podemos disfrazarnos, ¿verdad? Y poner excusas y decir, yo no puedo porque tengo que hacer esto. No, no, este reino de los cielos tiene sus demandas establecidas por Dios. A ver, sigamos el tercero. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Generalmente a este tipo de personas se les llama románticos. Ellos usan un romanticismo. El romanticismo se caracteriza, hermano, por la exaltación de la libertad, la individualidad, y la creencia de que siempre hay tiempo para hacer las cosas a mi manera. Soy tan libre que yo puedo actuar a mi manera. Se recuerda que Pablo exhorta a la iglesia y le dice, pero no uséis esta libertad para pecar, porque nosotros somos libres y nos jactamos de ser libres en Cristo. Y es verdad, somos libres. Somos libres del pecado, somos libres de la condenación. Pero dice que esta libertad que Cristo nos ha dado nos sujeta a servirle por amor. Y eso de servirle por amor, hermano, nos lleva a la obediencia y a someternos a cómo funciona este reino de Dios. Entonces dice que esta libertad de la cual yo me jacto no me lleva a desobedecer a Dios ni a pecar, sino que me hace libre para servirle al Señor en contra de todas las cosas que puedan venir a oprimirme, a ofrecerme, a quererme desviar. Yo tengo la libertad de decisión para poder decir no a lo malo y poder decir sí a lo bueno. Es donde Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré. ¿Qué dice? Dominar por ninguna de esas cosas. Esa es la libertad de Cristo, en que en mi libre albedrío yo puedo decidir por lo que es correcto, por lo que es justo, por lo que Cristo estableció. Esa es la libertad de la cual la Biblia nos habla. Y este hombre dice, entonces también dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Somos libres, hermano, para conocer el bien y el mal, pero estamos sujetos y obligados, lo puedo decir, a seguir el bien, porque fuimos diseñados en Cristo para buenas obras. Y entonces estamos obligados, hermanos. Le dije que el romanticismo tiene que ver con el individualismo. También tiene que ver, hermano, con la subjetividad. Es subjetivo al sujeto, siempre a mí, siempre que me favorezca a mí. Y no es así. Hay cosas que me van a demandar, aunque mi vida pueda ser expuesta al dolor, al martirio y al sacrificio, ya que este reino de Dios también nos anuncia que tenemos que estar dispuestos a sufrir todo lo que venga por causa de Cristo. Entonces eso anula todo lo demás. No podemos ser románticos con Dios. El romanticismo es eso. ¿Ha visto el esposo que llega a casa y besa a la esposa y le habla bonito, pero cuando sale de ahí tiene otra? No, eso no sucede acá en la iglesia. Espero. Pero sí sucede en el mundo. Y tanto hombres como mujeres son muy románticos. Después de haber estado acostada con la otra, llega a casa con un ramo de rosas. Muy romántico el esposo. Pero es solo romanticismo. El romanticismo fue inventado acá en Europa, dice la historia. Y siempre llevó a abolir lo que ya estaba, lo que ya existía.
Por eso es que se habla de este hombre que pone estas excusas delante de Dios. Hay un sentimentalismo obsesivo, ¿verdad? Hacia el amor de los lazos familiares, y esto lo lleva a tomar decisiones sin convicciones, que es lo que el reino de Dios demanda siempre de nosotros. Primero, Jesús dice que se necesita dejar de ser creyente y convertirnos en un discípulo, valorando el costo del reino de Dios. Este reino de Dios tiene un costo, después tiene una importancia. Deja ir a enterrar a mi muerto. Jesús dice, deja que esos muertos entierren a los muertos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es prioritario. Y no habla de tener un muerto, habla de las cosas que nos distraen, que nos desvían y que nos llevan a perder el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Por eso es que el cristiano es llamado a estar dispuesto a someterse a todas las condiciones que el Señor pone para convertirnos en su verdadero discípulo. Entonces, un cristiano verdadero sabe que este reino tiene un costo, y el costo tiene que ver con la renuncia. Hay que renunciar a muchas cosas por las cuales este mundo está haciendo de todo para distraernos, para llamar la atención. Cosas que parecen normales, muy lindas. Se sabe que hay muchas cosas que el enemigo inventa con el fin de destruir a la iglesia, pero Dios está buscando en medio de este mundo, hermano, complicados, hombres y mujeres que sean verdaderos discípulos y que sepan que hay condiciones, pero que también hay recompensa. Póngase de pie esta mañana. Si hay condiciones de Dios, hay recompensas de Dios. Eso lo tenemos que tener por seguro en nuestra vida de cristiano. Todo lo que Dios demande como exigencia en nuestra vida, hermano, no se olvide que Dios tiene recompensas. La mayor recompensa que Dios tiene para la iglesia es que Él la va a levantar de este mundo de pecado, y tiene una eternidad preparada para todos nosotros. Eso tiene un valor, hermano, indiscutible, incomparable. No hay nada en este mundo que nosotros podamos lograr y poder atribuirlo como pago a lo que Dios ha prometido para nosotros. Si Él habla de renuncia, si Él habla de compromiso, si Él habla de obedecer, si Él habla de seguir, hermano, tiene que ver con recompensas que todos los que obedezcamos vamos a obtener en el día postrero que Él venga por su iglesia. Cierre sus ojos esta mañana. Te damos gracias, Jesús.